embarcación recordada tanto por la cultura como por la industria del cine, tras su trágico destino acaecido el 14 de abril de 1912. Considerado uno de los navíos más lujosos y avanzados de su tiempo, este gigante de los mares se hundió en su viaje inaugural después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Desastre que se convirtió en objeto de inspiración para varias películas y producciones cinematográficas a lo largo de los años. Sin duda, una de las más famosas y aclamada de todas lleva el nombre del también llamado Buque de los Sueños. Nos referimos al Titanic, dirigida por James Cameron y estrenada en 1997. El fatídico suceso de lo que ocurrió tanto en su verdadera historia como en la película ha desencadenado un interés y fascinación imperecederos, pero también ha dado lugar a una obsesión fatal. Es por esto que muchos han buscado explorar, descubrir y descifrar sus enigmas en las profundidades que cada vez sorprenden más al mundo. Hoy, en este episodio de Viajes al Misterio, desvelaremos ¿qué hay detrás de la trágica historia del Buque de los Sueños? Sus hallazgos y misterios. Titanic, la producción más aclamada de todos los tiempos. Consagrada como la cinta que se convirtió en un fenómeno cultural y en un éxito de taquilla sin precedentes, al recaudar más de $2.000 millones en todo el mundo y recibir 11 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Película. Es que 85 años más tarde del tormentoso suceso, el talentoso productor cinematográfico James Cameron hizo historia y llegó al punto más profundo del planeta, convirtiendo la tragedia en una de las películas más taquilleras, galardonadas e impactantes de la historia del cine. Tanto así que 25 años después de su estreno, Titanic volvió a estar en boca de todos, más aún tras la desaparición y posterior implosión del submarino Titán, cuando iban en busca de los restos del icónico transatlántico. ¿Qué nos cuenta su verdadera historia? ¿Qué hallazgos han habido? Titanic fue el segundo de los 3 transatlánticos más importantes del mundo, construidos por la White Star Line. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió del puerto de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Este viaje histórico, destacado por la magnificencia del barco y los logros de la ingeniería humana, ¿quién lo diría?, se convirtió en uno de los naufragios más famosos de la historia. El capitán Edward Smith, experimentado navegante de la White Star Line, fue elegido para liderar el Titanic debido a su experiencia previa como capitán del transatlántico Olympic, quien era muy similar técnicamente al Titanic y había estado realizando la misma ruta durante un año. Además, era popular entre los pasajeros habituales de este tipo de travesías. Antes de aventurarse a navegar por el Océano Atlántico, el Titanic hizo escalas en Cherbourg, Francia, y Queenstown, hoy Cobh, Irlanda, para recoger a todos los pasajeros. El viaje prometía ser tranquilo, dado que el barco era considerado seguro y se habían tomado precauciones significativas. Justamente el capitán Smith decidió tomar una ruta más al sur de lo habitual para evitar el peligro de los icebergs. Durante la noche se cerraban todas las aberturas en la proa del castillo para no obstaculizar la visión de los vigías. Sin embargo, solo 4 días después de su partida, el 14 de abril, a pocos minutos antes de la medianoche, ocurrió el choque con un iceberg que provocaría el hundimiento del que se publicitaba como barco casi insumergible. A posteriori, se ha especulado sobre cuál fue la causa de este choque y los investigadores continúan lanzando hipótesis al respecto. Si parece claro que varios factores contribuyeron al desastre, a esa latitud, en principio, no debería haber icebergs. Además, la noche sin la luz de luna y el mar en calma hicieron que el bloque de hielo resultara casi indetectable. Sin embargo, el vigía guardia en el momento del choque, Frederick Flett, advirtió al primer oficial William Murdoch, que en ese momento sustituía al capitán al mando del Titanic, de la presencia del iceberg.
Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión en que resultaría fatal: intentar esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores. Esto provocó que, debido a la inercia del barco, el hielo terminara golpeando y rasgando el casco por estribor, por debajo de la línea de flotación. En minutos, los compartimientos de seguridad comenzaron a llenarse a una gran velocidad, creando una inundación que resultó mortal para el barco. Alrededor de las 4 de la madrugada, el barco de la Cunard Line RMS Carpathia llegó al lugar del suceso, logrando rescatar a 105 pasajeros. El resto habían muerto ahogados o congelados debido a la glacial temperatura del agua. Más tarde llegó el SS California, un barco mercantil que tiene un controvertido papel en la historia. Se encontraba a solo 20 millas de distancia y habría podido llegar al rescate antes del hundimiento, pero el oficial de comunicaciones había desconectado el telégrafo debido al trato desagradable que había recibido por parte del telegrafista del Titanic poco antes del choque. El Californian se ocupó de recuperar cadáveres del agua. Se recuperaron poco más de 300 cuerpos, de los cuales más de 100 fueron devueltos al mar por su mal estado. El capitán Edward Smith y el diseñador del Titanic, Thomas Andrews, murieron a bordo. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, fue sometido a una investigación oficial y absuelto, aunque cayó en una depresión y nunca se perdonó por el desastre, como tampoco lo perdonó la opinión pública. Los restos del Titanic fueron localizados el 1 de septiembre de 1985 por una expedición del IFREMER, Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina, y la Institución Oceanográfica de Woods Hole, a 3.821 metros de profundidad. El descubrimiento hizo resurgir el interés por el legendario barco, y a lo largo de los años siguientes se enviaron varias misiones. La historia ha sido tan fascinante que ha dado paso al turismo peligroso relacionado con el naufragio. Es que la pasión por esta historia ha llevado a muchas personas a sumergirse en las profundidades del mar, con la finalidad de ver los restos del tan ansiado Titanic. Pero no siempre todo tiene un buen final. Es así como un 18 de junio de 2023 se vio marcado nefastamente cuando se produjo el accidente del sumergible Titán, batíscafo experimental, operado por Ocean Gate. Este incidente ocurrió en aguas internacionales en el Atlántico Norte, aproximadamente a 400 millas náuticas, es decir, 740,8 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá. El sumergible, que transportaba a 5 personas, formaba parte de una expedición turística para observar los restos del Titanic. Las conclusiones se basaron en la detección desclasificada de una implosión en la zona el día del viaje por parte de la Armada de los Estados Unidos, lo que sugería que el casco de presión había implosionado poco después de que el Titanic comenzara su descenso, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes. Es así que este suceso llevó a 5 personas a embarcarse en una aventura con desenlace trágico que ha conmocionado a todos. De la ficción a la realidad. Las producciones cinematográficas, aún basadas en hechos reales, muchas veces suelen tener un plus de fantasía